Esto es Salud de Mujer, el podcast de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Un espacio creado para brindar información actualizada en procura del cuidado de la salud y mejora de la calidad de vida de la mujer panameña. Esto es Salud de Mujer. Buenos días para todos, bienvenidos a una edición más de Salud de Mujer, el podcast de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Hoy nos acompaña la doctora Isabel Loy, expresidenta de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, con quien frecuentemente conversamos. Esta vez vamos a hablar de osteoporosis, dejando de lado un poquito los temas de salud sexual y reproductiva, pero prometemos venir con nuevas temáticas. Doctora, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación, y siendo este precisamente el mes de la osteoporosis, para nosotros es importante exaltar todas las cosas que podemos hacer para prevenirla y para diagnosticarla temprano. ¿Por qué la osteoporosis se asocia a la edad? Podemos ver osteoporosis en edades prematuras, por decirlo así. ¿Cuál sería esta edad prematura? Y sabemos que afecta a mujeres y a hombres, pero puntualmente, por ser Spock, me gustaría que nos comentara cómo afecta puntualmente a la mujer en este caso. Sí, la osteoporosis es una enfermedad de los huesos. Esta enfermedad es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Y eso tiene una razón básica de cuando estamos jóvenes y adolescentes. La masa muscular de los hombres es mucho mayor que la masa muscular de nosotras las mujeres. Y en el proceso de formación de hueso influye mucho el tema de los músculos. Entonces, los hombres van a tener un pico mineral óseo mucho más alto, o sea, tienen huesos más fuertes que nosotras las mujeres. Entonces, ese es el primer punto. Segundo punto, las mujeres tenemos un cierto efecto protector contra la osteoporosis por las hormonas que nos dan los ovarios, básicamente los estrógenos, para no hacerlo muy complicado. Cuando nosotras llegamos a la osteoporosis, a la menopausia, ya sea por una cirugía donde nos quitaron los ovarios o porque sencillamente los ovarios dejaron de trabajar, nuestras hormonas femeninas empiezan a disminuir. Y al disminuir las hormonas femeninas, entonces ya llegamos a tener un riesgo más alto, porque el efecto protector de los estrógenos se pierde, y entonces ya los huesitos de las mujeres empiezan a perder consistencia dentro de la misma trabécula del hueso, y los huesos se hacen débiles, delgados, y entonces quedamos primero en una pérdida ósea que se llama osteopenia, y después caemos en lo que se llama osteoporosis, que es el hueso mal formado, que tiene riesgo de que se fracture de una forma fácil si sufrimos una caída. Entonces, algo curioso que yo siempre converso con las pacientes es, usted puede tener osteoporosis, pero aquí el riesgo es si usted se cae. Si usted cambia y adapta su casa a una casa que nos evite accidentes, con antideslizantes en el piso, pues tratar de que si tiene escaleras que el pasamano esté bien, que tenga antideslizante en el baño, que ponga una barra para sostenerse cuando se va a bañar, y evitar accidentes con pisos mojados, etcétera, no tenemos mayor problema, porque al no tener una fractura, pues no tenemos una paciente encamada, no hay depresión y no hay mayores riesgos. Entonces, en conclusión, se ve más en mujeres que en hombres. Hay ciertas enfermedades que por el tipo de medicamento que los pacientes tienen que tomar, sí van a aumentar el riesgo de la misma. De eso podemos hablar más adelante. Pero ya saben, cosas importantes. El hombre tiene unos huesos más fuertes que las mujeres. Las mujeres tenemos un efecto protector por los ovarios desde los estrógenos. Y esto se pierde cuando ya las mujeres caemos en menopausia o nos quitan los ovarios por cirugía. Entonces, a partir de aquí ya el riesgo es mucho más elevado. Enfermedades importantes que hay que tener en mente. Pacientes que sufren de asma y reciben corticoides de manera continua, pacientes con problemas de tiroides también, pacientes diabéticas también tienen medicamentos que le pueden afectar la formación de hueso, pacientes epilépticas también influyen en el tema de formación de hueso por los medicamentos, pacientes que tengan deficiencia de vitamina D
es súper importante que estemos verificando la vitamina D, porque antes nos decían, no, Panamá es una selva tropical y aquí el sol nos pega muy fuerte, entonces no hay deficiencia de vitamina D, y nos hemos dado cuenta que por estar protegiéndonos con los protectores solares y con las camisas de manga larga y las gorras y todo lo demás, pues tenemos muchas pacientes con deficiencia de vitamina D que hay que hacerle suplemento. Entonces, si tenemos una vitamina D ineficiente, ella ayuda a que se dé la formación de huesos, ayuda a que el calcio entre, que se formen los osteoclastos y que ese hueso sea un hueso firme y fuerte para evitar fracturas. Entonces, tenemos que ver también si es una paciente con antecedentes de ser fumadora. El fumar también hace que los huesos sean débiles y tengamos riesgo de fractura. Entonces, son puntitos que tal vez puedan hacer que una paciente padezca de osteoporosis antes de que pasen los 10 años de la menopausia, por ejemplo, que es usualmente la fecha en la que empezamos a hacer los estudios para ver cómo están esos huesitos. Si tenemos que hablar de una edad, o sea, usted explica que es cuando dejamos de producir estrógenos, que sería nuestro valor protector, por decirlo así. Hablamos de qué edad, hablamos de qué periodo y cuándo dentro de ese mismo periodo nos tenemos que preocupar al momento de una fractura. O sea, ¿es igual recién entro en la menopausia que más avanzada? Ya te cuento. Se recomienda realizar densitometría ósea para pesquisar osteoporosis a partir de los 10 años de la menopausia. O sea que si una paciente tuvo una menopausia temprana o le quitaron los ovarios a los 30 años, esa paciente a los 40 se debe estar haciendo una densitometría. Si es una paciente que entra en su menopausia usual, como nos ocurre aquí en Panamá, que son los 50 años, entonces la densitometría se recomienda 10 años después, a los 60. Sin embargo, nosotros debemos conocer a nuestras pacientes y saber sus antecedentes de otras enfermedades, o si la paciente es fumadora, por ejemplo, o si la paciente tuvo un antecedente de fractura, así como dices tú. Una paciente en edad adulta, no necesariamente después de la menopausia, presentó una fractura por ya sea espontánea o una fractura por una caída, ya sabemos que esos huesitos están débiles. Y esto en una herramienta de evaluación de riesgo de fractura que se llama FRAX, le aumenta el riesgo a esa paciente que marca positivo la presencia de fracturas previas. Entonces sí, el que una paciente haya tenido una fractura previa hace que yo tenga de una vez una bandera roja y piense, mira, a esta señora le debo mandar una densitometría ósea ya, o sea, cuando está entrando en la menopausia, y no esperar a que pasen esos 10 años después de la menopausia cuando ya perdemos el efecto protector de los estrógenos. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuándo debo hacerme una densitometría? ¿Qué debo esperar cuando yo busco hacerme este tipo de exámenes? ¿Ese tipo de examen? Sí, la densitometría es un estudio a base de rayos X, pero una dosis mucho más bajita, y se considera que es el estudio ideal para conocer cómo están los huesos. Se realiza, no necesitas tener ninguna preparación adicional, realmente no tienes que ir en ayunas ni nada. Uno se coloca en la camilla donde se va a hacer la liberación de los rayos para evaluar cómo se encuentran usualmente los huesitos de la columna y los huesitos del fémur. ¿Por qué interesan básicamente estos? Porque el riesgo de fracturas del cuerpo vertebral se asocia con problemas de dolor de espalda, dolor en miembros inferiores, de que empiecen a fallar la fuerza de las piernas o que tenga dolor que se irradia hacia los miembros inferiores o piernas. Y la densitometría del fémur es súper importante porque un fémur débil nos indica que ante un resbalón y una caída de una paciente con osteoporosis puede haber un riesgo de que ese hueso se nos rompa. Entonces, el estudio de densitometría se realiza sin necesidad de ayuna en una paciente que presente riesgos de osteoporosis temprana o que ya tenga 10 años de menopausia, y la densitometría nos va a decir si hay una desviación estándar de 2.5 por abajo de lo normal. ¿Qué es lo normal? Cuando tenemos el pico de masa ósea, cuando estamos en nuestros 25, 30 años, así,
jovencitas y fuertes, que es cuando debemos hacer ejercicio, comer saludable, ingerir el calcio adecuado. Entonces se compara el huesito de una mujer para los 25 años con el hueso que tenemos en ese momento. Y si el hueso está en 2.5 por debajo, entonces se trata de una osteoporosis. Si el hueso está por debajo de 1 y hasta 2.5, entonces se considera una osteopenia. ¿Qué es osteopenia? Es un hueso que está débil, pero que todavía el riesgo de fractura no es tan elevado. Entonces, ese es un hueso que todavía nosotros podemos, a través de una buena ingesta de calcio y vitamina D, ejercicios, más que nada isométricos, y de equilibrio también, porque es importante que esas pacientes tengan un buen equilibrio para evitar la caída. Acuérdense que aquí puedes tener un hueso débil, pero si la paciente no se cae, no se fractura. Entonces, está muy ligado el tema de la mano, de que evitemos los riesgos de caídas y así se evita una fractura a pesar de que tengas osteoporosis. Además de los medicamentos, obviamente, ¿no? Ejercicios como el tai chi, el pilates, ayudan mucho a que el equilibrio se mantenga o se recupere nuevamente el equilibrio y a que la masa muscular sea más tonificada. Entonces, esto es parte de las cosas que se tratan de buscar cuando la paciente ya está en su etapa de menopausia. Usted habló sobre osteopenia y osteoporosis. También me imagino que pues, el tiempo que tenga la paciente con su enfermedad después de su diagnóstico, sus condiciones previas. Y mi pregunta es, ¿todos los tratamientos son iguales? ¿Qué opciones tienen estas pacientes? ¿Se cura? Sí, los tratamientos van a ser diferentes. Hay medicamentos que no funcionan para la osteoporosis en la columna vertebral y hay otros medicamentos que no funcionan primordialmente a reparar o a regenerar el hueso del fémur. Entonces, tenemos diferentes tipos de medicamentos. Unos son más para un tipo de hueso, otros para el otro tipo de hueso. Los medicamentos se consiguen tanto en pastillas, tomados oralmente, y también hay medicamentos que se aplican a través de inyecciones intravenosas y otros que son subcutáneos, o sea, es una ampollita que se aplica justo abajo de la piel, como en la insulina. Entonces, hay diferentes opciones. Si es una paciente que no tolera mucho los medicamentos orales, entonces se tiene la opción del intravenoso, que es una vez al año, o del subcutáneo, que se aplica cada 6 meses. Entonces, hay diferentes tipos de medicamentos, ya sea para aplicarlos oral, intravenoso, subcutáneo, o para que ayuden específicamente al tipo de hueso que nosotros hemos perdido. Las asociaciones de ginecología y obstetricia, así como las de osteoporosis también mundial, no recomiendan que se inicie el tratamiento en pacientes que tienen osteopenia. El tratamiento se recomienda es a partir de que se diagnostica la osteoporosis. Sin embargo, cuando tenemos pacientes con osteopenia y antecedente de fractura, la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia sí recomienda que se inicie tratamiento con medicamentos. Las demás asociaciones, como la española, la europea, recomiendan es que utilicemos el otro tipo de cambios de estilo de vida. Ayudar a esa paciente a que logre mejor equilibrio, que tenga buena ingesta de calcio y vitamina D, que los niveles de vitamina D sean óptimos, que haga ejercicios para tonificar músculo. Entonces se van por esa línea primero. Si después del tiempo se vuelve a hacer otra densitometría y la paciente cae en osteoporosis, entonces ya inician tratamiento con medicinas. ¿Cómo funcionan estas medicinas? ¿Cuál es el mecanismo de acción? O sea, ¿qué hacen estos medicamentos en el organismo de una paciente con osteoporosis? Bueno, dentro de los huesos de nuestro cuerpo tenemos diferentes tipos de células. Los medicamentos que ingerimos lo que hacen es que las células formadoras de hueso se van a estimular por estos medicamentos, que son la mayoría de los orales. En el caso de los medicamentos del medicamento que es subcutáneo, el subcutáneo nos va a ayudar por 2 vías.
No solamente estimula la formación de hueso, sino que disminuye la destrucción del hueso. En el hueso de nosotros, los humanos, así como todos los mamíferos, hay una formación continua de hueso. O sea, se come hueso por los osteoclastos, se forma hueso por los osteoblastos. Hay una remodelación, o sea, el hueso está constantemente creciendo, se destruye parte del hueso, se forma hueso nuevo. El problema es que cuando ya llegamos a perder ese equilibrio de destrucción y formación, entonces la destrucción es mayor que la formación. Los medicamentos lo que hacen es que aumentan la formación de hueso en ese huesito que ya estaba sin los estímulos de los estrógenos, por ejemplo. Y el otro medicamento que les dije, que era el subcutáneo, ese sí nos ayuda por las dos vías. Ese nos ayuda a formar hueso y ayuda a que el que destruye hueso disminuya su resorción de hueso. Entonces se busca un equilibrio nuevo para que el hueso sea un hueso más saludable. No va a ser un hueso como cuando teníamos 20, 30 años, pero nos va a disminuir el riesgo de que ante un resbalón se rompa uno de los huesitos de nuestro cuerpo. No sé si me di a entender, porque eso es un poquito complicado. Sí, no, o sea, podemos hablar de de una ayuda al proceso de regeneración. Sin embargo, no tiene la capacidad de corregir o curar el daño ya hecho. Entonces, ¿es así? Es correcto. O sea, va a ayudar a formar hueso, pero no lo va a formar de manera perfecta como antes. Ok. Entonces, la osteoporosis, podríamos decir que no se cura, sin embargo, sí se mejora la condición de la paciente, o sea, corregimos el riesgo de complicaciones. Exacto, ahí estamos, caíste justo en el clavo. Es disminuir el riesgo de fractura. Entonces, al final lo que hacemos es que no se cura, pero corregimos esa pérdida de hueso y disminuimos el riesgo de que cuando el paciente se resbale y se caiga, tenga una fractura de un hueso. Okay. ¿Por qué es tan importante evitar las fracturas? Porque pacientes, se ha visto en estudios a largo plazo, que pacientes que sufren fracturas después de los 70 años están asociados con un riesgo elevado de depresión, un riesgo elevado de muerte antes de la muerte que tienen estimada para cada país. O sea, el encamamiento produce depresión y esa depresión también lleva a que el paciente muera antes de lo que se esperaba para la población donde radica. Entonces, por eso es tan importante. Además que limita a la persona de tercera edad en muchas cosas, porque ya después de una fractura les da miedo salir, se quedan más en la casa y todo esto disminuye la expectativa de vida de los pacientes. Entonces, por eso es súper importante evitar las fracturas. Y sin duda su calidad de vida, es el no poder seguir, el no poder ejercitarse, el no poder compartir. Exacto. Es integral. Usted habló del calcio, habló de la vitamina D, alrededor de eso pues hay mitos, también tenemos realidades. Entonces, ¿qué tan importante es la vitamina D? ¿De qué manera nos impacta la vitamina D en una paciente con osteoporosis? Usted habla del protector solar, pero entonces ¿nos echamos o no nos echamos protector solar? A ver, sí nos ponemos por el riesgo de cáncer. Sin embargo, necesitamos tener por lo menos una exposición de 20 minutos a la semana, los antebrazos al sol, sin protector solar y sin camisa. Eso es lo que se ha visto, que por lo menos en países como Panamá, aquí cerca del Ecuador, es lo único que requerimos. Si por alguna razón la persona vive en un lugar donde hay invierno y tienes las 4 estaciones y hay muchas nubes en lo que es otoño y diciembre, entonces se recomienda que se haga una prueba de vitamina D y dependiendo de los niveles cómo salgan, si están por abajo de 30, pues se da suplemento para que llegue a los niveles nuevamente de 30 o más. La importancia de la vitamina D es que ella ayuda a que el calcio se incorpore en el hueso. Entonces, si yo tengo las células que forman un nuevo hueso, pero yo no tengo ese calcio allá adentro para que el huesito sea duro, entonces no estoy formando buen hueso. Por eso es la importancia de la vitamina D, si se lo explico así de manera sencilla. Es como un intermediario para que el calcio entre en el huesito.
y el hueso sea un hueso fuerte y adecuado. ¿Todos los calcios son iguales? ¿O los comprimidos de calcio son iguales? ¿Cuánto debemos consumir? Sin duda, sin reemplazar la consulta médica, ¿no? Pero, ¿cuál sería el estilo? Claro. El calcio básicamente se recomienda tomarlo junto con los medicamentos, porque al aumentar el ácido gástrico en el estómago cuando estamos comiendo, esto aumenta la reabsorción del calcio. El citrato de calcio es un calcio que se puede tomar en cualquier momento. Entonces, digamos que todos son iguales, pero el que es más sencillo, que se puede tomar cuando sea, sería el citrato de calcio. La recomendación que se da es una ingesta de calcio diaria de 1200 para las mujeres que no están embarazadas y de 1500 para una mujer que está embarazada, diario. Entonces, si la paciente toma leche o toma jugos, porque hay ahora jugos que tienen calcio agregado, habría que revisar cuánto es la porción de calcio que tiene por cada servida de jugo, cuánto es la cantidad de jugo que uno se debe servir, o el vaso de leche, cuánto calcio trae, y entonces con eso vamos calculando para ver si requerimos suplemento de calcio adicional o si con el calcio que tenemos en la ingesta es suficiente. A esos que no les gusta tomar leche o que toman las leches de almendra, de coco y demás, sí tienen que tomar suplemento o los que tienen intolerancia a la lactosa, porque si la leche que están tomando no tiene suplemento de calcio, entonces lo van a requerir de otra forma. Y el calcio no solamente se encuentra en la leche, el calcio también está, por ejemplo, en el brócoli, hay algo de calcio en la zanahoria, sin embargo, no en la cantidad que tenemos en una rebanada de queso, o en un vasito de yogur, o en un vaso de leche, que es muchísimo más elevada. Y entonces, con que tú comas 3 porciones de derivados lácteos, ya con eso tienes los 1200 miligramos al día. Entonces el calcio podemos ingerirlo de manera natural dentro de nuestra dieta, que debe ser una dieta balanceada, o podemos ingerirlo por medio de pastillas. Y ahorita en el mercado en Panamá tenemos todo tipo de pastillas, las que son tomadas, las que son masticadas, las que son en forma de gomitas, las que son como chocolate. Entonces hay múltiples formas de ingerir el calcio. ¿Desde cuándo debemos tomar calcio? Desde que estamos jóvenes. La masa ósea la formamos en nuestra adultez joven. Esos son los 20, 30 años. Entonces, desde allí tenemos que asegurarnos que la ingesta incluya el calcio adecuado y que estén los muchachos afuera haciendo ejercicio y no pegados de la computadora. Entonces, desde que estamos pequeños. Usted ya nos habló un poco sobre cómo debe ser la dieta, que debe ser alta en calcio, y cómo el ejercicio beneficia la disminución de riesgos, y obviamente también qué tipo de ejercicios puede continuar realizando o debe realizar una persona con osteoporosis por el riesgo de fractura que supone el mismo ejercicio, dependiendo de lo que practiquemos. Entonces, claro, me permito pues hacerle una pregunta que englobe todo, y quizás es la pregunta clave de nuestro podcast de hoy, y es: ¿qué debimos hacer, qué hicimos mal o qué no hicimos que hoy nos convierte en una paciente con osteoporosis? Si debemos analizar a una María. Sí, tomar poca cantidad de leche o no querer tomar leche, tener una vida sedentaria, tomar mucho café. Imagínate, el café nos afecta en el calcio. Entonces, aquellas personas que toman más de 5 tazas de café tienen riesgo. Yo estoy sumada en una de esas. Los que tienen alta ingesta de alcohol, los que fuman cigarrillos. Entonces, pues esa sería la paciente o paciente con patología como las que le dije anteriormente, ¿no? Que sea epiléptica, asmática y que tenga que tomar corticoides, pacientes diabéticas. Todo este tipo de pacientes hay que siempre estar pendientes de que ellas tienen un riesgo mayor de hacer osteoporosis temprana, a diferencia de otra paciente que no sufra de ninguna de estas enfermedades. Entonces, la clásica paciente con riesgo de osteoporosis es esa que no hacía ejercicio, no quería tomar leche, porque quería estar fit, súper delgada, fumaba cigarrillos, se iba de rumba, tomaba mucho alcohol
en su vida normal, esas son las pacientes que tenemos que estar encima y apoyarlas. Porque el hueso, si no se formó entre los 20 y los 30 años, ya nosotros después de eso no vamos a poder formar hueso. Doctora, yo creo que es importante manejar el tema de prevención. Por eso vamos a sacar una noticia o un artículo sobre este contenido para publicar también en el sitio web y compartir en redes sociales. Por favor, aquellos que nos están escuchando, pues permítanse o los invitamos a compartir estos contenidos con las personas cercanas. La osteoporosis, como dijo la doctora, no afecta solo a mujeres, afecta también a hombres. Se puede prevenir. Una vez diagnosticada también se puede tratar sin una cura, pero hacerla manejable. Pero sobre todo, pues la primera línea de acción tiene que ser evitar que nos dé ni la osteopenia ni la osteoporosis. Exacto. Sin más, darle las gracias por acompañarnos una vez más en nuestro podcast de todos los martes, doctora. Unas palabras para cerrar. Bueno, así como dijo Patti, el tratamiento preventivo en la mujer que ya está en la menopausia o posmenopausia debe empezar temprano. Entonces tenemos que motivar a todas nuestras pacientes que ya los ovarios no le están funcionando adecuadamente a que se percaten de que hay que trabajar en los huesos. Hay que hacer equilibrio, hay que hacer ejercicio, hay que tomarse su calcio. Y pues si la paciente está dispuesta a tomar terapia de reemplazo hormonal que incluye estrógenos, sería lo mejor, porque realmente los estrógenos tempranos, entre los 50 y los 60 años, es lo más recomendado para que el hueso siga trabajando y se siga remodelando, como mencionamos, adecuadamente. Después de los 60 años sí no es recomendable seguir con los estrógenos, sino que ya ahí tocaría ver cómo están los huesos y entonces evaluar cuál sería la mejor terapia si es que requiere. Si no, pues mantener buenos hábitos y estilo de vida saludable. Muchísimas gracias, doctora. A todos los que nos acompañan, los invitamos a seguirnos el próximo martes en una nueva edición de Salud de Mujer, el podcast de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Ha finalizado una nueva edición de Salud de Mujer, el podcast de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Todos los martes a las 7 de la mañana, una nueva edición. Desde ya, te estamos esperando.